Hola a todos, mi nombre es Andrés Muñoz, soy el coordinador de la sección Trombosis y Cáncer de la SEOM y trabajo en el Hospital Gregorio Marañón. Continuando con la iniciativa Trombotalks, hoy vamos a analizar cuáles han sido las novedades del Congreso ASH de la Sociedad Americana de Hematología que tuvo lugar en diciembre del año pasado, en diciembre del 2022. A mí me gustaría revisar cuáles han sido los datos más importantes o que yo pienso que pueden ser más importantes en el campo de la trombosis asociada a cáncer. Inmunoterapia y riesgo de trombosis. Tenemos todavía una controversia aún no cerrada. Tenemos estudios, ensayos clínicos fase 2, fase 3 aleatorizados que ninguno ha detectado un incremento del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, múltiples estudios observacionales retrospectivos nos han sugerido que la enfermedad tromboembólica venosa pudiera ser una de las toxicidades asociadas al tratamiento de inmunoterapia. Y recientemente algunos autores nos han sugerido que podía ser una toxicidad asociada exclusivamente a aquellos pacientes que nos hacían una toxicidad inmunomediada. Uno de los principales estudios que nos han asociado el riesgo de trombosis asociada al uso de inmunoterapia se publicó en la revista Blood en 2020 por Mulder, en el cual claramente demostraba que un estudio observacional retrospectivo en más de 500.000 de pacientes oncológicos que demostraba que el tratamiento con inmunoterapia pudiera tener una entidad en cuanto al riesgo de trombosis, digamos, similar a la que podía tener la quimioterapia. ¿Qué datos hemos tenido en el Congreso ASH? Pues han presentado datos del grupo de Ingrid Pavinger. El grupo de Ingrid Pavinger es uno de los grupos que más analiza los biomarcadores y nos han hecho una propuesta muy interesante, y es que el incremento de la proteína C reactiva y sobre todo un flare, un incremento de forma, digamos, precoz al inicio del tratamiento de la terapia sistémica con los checkpoint inhibitors, con la inmunoterapia, pudiera ser un marcador de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Aquellos pacientes que empezamos inmunoterapia, que tiene un incremento de la PCR, pero sobre todo que tiene un flare, un incremento, digamos, importante, rápido, pudieran ser los pacientes que pudieran tener mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y pensar en algún momento en tromboprofilaxis. Y estos datos nos vuelven a sugerir que hay una potencial relación entre la toxicidad sistémica inflamatoria y el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Cuando hay toxicidad sistémica inflamatoria, se activa la coagulación y podemos pensar que esos son los pacientes que realmente tengan riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Parece con estos datos que pudiera haber una relación entre trombosis y tratamiento con inmunoterapia, pero quizás circunscrito a aquellos pacientes que desarrollan trombos, que desarrollan toxicidad inmunomediada y quizás pudiéramos detectarlos con el análisis de la PCR. Un segundo estudio que me gustaría comentaros es un estudio tremendamente provocativo, muy sencillo. Es un análisis del estudio Hokusai, el ensayo clínico fase 3 que todos conocéis de edoxaban versus heparina bajo peso molecular. Y ellos hacen un análisis de qué ocurre en cuanto al riesgo de recurrencia y sangrados en pacientes entre 50 y 100.000 plaquetas. Recordad que todas las guías nos dicen que hasta 50.000 plaquetas debemos tratar a los pacientes con la misma toxicidad. Dato interesante, el sangrado. Aquí la recurrencia no vemos grandes diferencias entre 50 y 100.000 plaquetas versus más de 100.000, pero donde vemos gran diferencia es en el riesgo de sangrado. Si os fijáis, se está duplicando o incrementando el riesgo de sangrado mayor 2,5 veces y estamos duplicando el riesgo de los sangrados no mayores pero clínicamente relevantes. Y esto nos hace que debamos pensar cuando hagamos la siguiente guía es si debemos recomendar la misma dosis de anticoagulación en pacientes con 50 a 100.000 plaquetas. Quizás debemos pensar que estos pacientes deben tener una carga de terapia anticoagulante menor porque estamos viendo un incremento del riesgo de sangrado significativo. Lo estamos al menos duplicando. Y esto es una toxicidad no menor en el paciente con cáncer y trombosis. Claramente nos debe hacer pensar que estas trombocitopenias leves, entre 50 a 100.000 plaquetas, es un factor o son un factor de riesgo importante en cuanto al riesgo de sangrado. Incrementan 2,5 veces el riesgo de sangrado mayor, duplican el riesgo de sangrado no mayor clínicamente relevante y cuando los ponemos todos los sangrados juntos hay un incremento significativo de 2,14 veces respecto a los pacientes que tienen más de 100.000 plaquetas. Creo que es una llamada de atención para que pensemos si todos los pacientes hasta 50.000 plaquetas, que lo hemos recomendado alegremente, el mantener la dosis de anticoagulación, si realmente debemos pensar en bajar esa dosis de anticoagulación, si bajar la carga anticoagulante del tratamiento. Y no me gustaría terminar sin comentaros este estudio. Es un estudio prospectivo del uso de apixaban en pacientes con trombosis venosa asociada a catéter, trombosis venosa de miembros superiores asociadas a catéter venoso central. Es un estudio prospectivo de 3 centros en Canadá entre el año 2017 y 2021, 70 pacientes, el 80% con PICS, 20% con cáncer con Portacat,
tumores incluidos mama, colorecto, pulmón, vejiga, páncreas, otros tumores. Y realmente lo que hemos visto, para resumir los resultados, que Apixaban es eficaz y seguro y que nos mantiene el catéter en un contexto de trombosis asociada a catéter venoso central. Parece que Apixaban es una buena opción para tratar a estos pacientes que desarrollan una trombosis asociada a catéter. Recordar que en los grandes estudios en Caravaggio no se incluyeron este tipo de trombosis y creo que ya empezamos a tener una evidencia para poder recomendar los anticoagulantes o la ligación directa, y en este caso Apixaban, como una opción adecuada y óptima de tratar una trombosis asociada a catéter, con buenos resultados en eficacia, buenos resultados en mantener el catéter y buenos resultados en sangrado. Tampoco podíamos esperar otros resultados. Los resultados de los anticoagulantes o la ligación directa son muy favorables en los pacientes oncológicos y ahora mismo los consideramos un standard of care junto con las heparinas de bajo peso molecular, y podemos decir que Apixaban puede ser una opción absolutamente válida para tratar a los pacientes con trombosis venosas asociadas a catéter. Por último, recordaros que en este mismo congreso se presentaron el estudio de Lee, que lo habíamos comentado en el primer Oncotol que tuvimos, que valoramos los dos modelos predictivos de riesgo. Por recordar que antes de que se publicara en Journal of Clinical Oncology en enero, se había presentado en el congreso de ASH, y por eso no he tocado este cuarto estudio, que me parecía también muy relevante habiendo sido presentado en el congreso de ASH. Muchas gracias por vuestra atención.